Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y esto no es relevante, pero este es el sermón 160 de Lucas. Y yo creo que cada vez que avanzamos en la palabra del Señor y, como decíamos recién, conocemos más al Señor, más lo amamos, más se agiganta su figura, más convencidos estamos de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y que Él está ahora reinando con poder y con toda autoridad, porque Él es digno. Él es el Cordero que cumplió y cumple el propósito de Dios, el que desata los sellos del pergamino que vemos en Apocalipsis, los rollos. A Él sea la gloria. Y leíamos en el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y esto es todo lo que Lucas dice sobre la muerte de Cristo. De esta manera tan simple, tan despojada, sin detalles, describe el acontecimiento fundamental de la historia del universo. Este es el centro, el foco del plan de Dios. De esta manera, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, completó la obra de salvación que había sido encomendada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así lo escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 de su primera carta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Esto es algo que tenemos que entender, porque de esto se trata todo. Algunos enseñan que Jesucristo está arreglando lo que arruinó a Adán, como si fuera un plan B de Dios. Dios, según ellos, había pensado un mundo perfecto y Adán lo arruinó, entonces Jesucristo tuvo que arreglarlo. No es así. Eso es un error. Esto estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Siempre fue este el plan. El Señor, desde la eternidad pasada, tenía el propósito de apartar un pueblo de hombres y mujeres pecadoras y pecadores para formar una nación santa que estuviera con Él para toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. Y la única manera en que era posible redimir a los perdidos era enviando a Jesucristo. Porque si Dios hubiera simplemente perdonado a los pecadores, hubiera simplemente borrado los pecados de algunas personas, hubiera cometido un acto de injusticia.
Porque la justicia requiere que el pecado sea castigado. Y Dios es un juez justo. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Y Dios no puede ir contra su propia naturaleza. Entonces, para que Dios siguiera siendo justo y a la vez no castigar al culpable, entonces es que Jesucristo vino al mundo para tomar el lugar del culpable y recibir el castigo del culpable. Y de esta manera el pecado era castigado y la justicia de Dios era satisfecha. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 3, versículo 25. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Esto es algo que tenemos que tener claro. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo a pagar por nuestros pecados, entonces no sería un Dios justo. Estaríamos en manos de un Dios injusto. Pero esta era la forma, la única manera. El Señor Jesús oró en Getsemaní. Si hubiera otra manera que pasara de él esa copa, no había otra manera. Esta era la manera. Entonces Jesús vino a este mundo con el propósito específico de dar su vida en el lugar de los pecadores que creerían en Él. Él mismo lo dijo, y lo leemos en Mateo 28:20, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Ese fue siempre el propósito de Dios. Jesucristo no vino a enseñarnos a vivir, ni vino a ser un ejemplo, un buen hombre. Él vino a morir. Él vino con el propósito específico de morir, y su muerte produjo mucho fruto. Isaías, en el capítulo 53, dice que Él verá el fruto de su aflicción. El Señor Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y la muerte del Señor Jesús, su muerte extraordinaria, trajo mucho fruto. Así que el Señor vino a morir. Él entregó su vida voluntariamente. Por eso me ama el Padre, dijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue una víctima de las circunstancias. Tampoco fue una víctima inocente de hombres malos. Él era inocente, pero se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Y es importante notar que esto lo destacan los evangelios. No dicen Cristo murió. Dicen que Él entregó su espíritu. Él lo hizo. Dice Lucas que clamó, Padre, te entrego mi espíritu, y expiró. Él lo hizo. Él lo hizo. Él fue quien puso su vida.
Y su muerte fue completamente extraordinaria. Y debía ser necesariamente una muerte pública. Había miles y miles de testigos de la muerte del Señor Jesús. Como ustedes saben, fue en tiempo de Pascua y en Jerusalén había alrededor de 3 millones de personas. Muchos de esa gente estaba viéndolo al Señor morir. Su muerte debió ser pública. Vos fíjate que Él vino al mundo prácticamente en secreto. Nació en un lugar muy humilde, en un pesebre, y solo María, José y tal vez alguna persona más estuvo en ese nacimiento. Su muerte fue pública, miles lo vieron. Y cuando Él regrese, dice que todo ojo lo verá. Todos, absolutamente todos estarán presentes en su regreso. Algunos van a estar temblando y otros recibiéndolo con gozo. Pero ahora el Señor estaba dando su vida. Dice la Escritura que fue crucificado a la hora tercera. Eso significa a las 9 de la mañana. Que a eso de las 12 del mediodía, a la hora sexta, dice, sobrevino una oscuridad sobre la tierra. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, entregó su espíritu. Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Miles de personas vieron al Señor Jesús entregar su espíritu y morir. Miles de personas vieron su sufrimiento. Y necesariamente haber estado allí y haber presenciado ese acontecimiento, el más importante de la historia, provocó diferentes reacciones en la gente. Y es notable que esas mismas reacciones siguen teniendo hoy las personas que son confrontadas con la verdad de la cruz. Vamos a leer Lucas 23, 47 al 49. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces, como te decía, el hecho de haber presenciado la muerte del Señor Jesús en la cruz provocó diferentes reacciones en la gente. A ninguno le resultó indiferente. A algunos, haber estado allí les significó haber sido convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Algunos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios por haberlo visto morir en la manera en que lo hizo. Otros vieron lo mismo que los convencidos, pero sus corazones estaban tan duros que siguieron camino a la condenación. Y otros también vieron esas mismas cosas y quedaron completamente confundidos. Algunos convencidos, otros condenados y algunos confundidos. Esas fueron
las diferentes reacciones ante la cruz de Cristo, ante la muerte de Cristo. Leemos cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué es lo que vio el centurión? Bueno, lo que vio el centurión fue algo que nunca antes había visto. Un centurión era un oficial del ejército que estaba a cargo de una centuria, a cargo de 100 hombres. Y no cualquiera llegaba a ese nivel, a esa jerarquía. Se necesitaban condiciones muy específicas. Tenía que ser un hombre de mucho valor, mucha valentía. Tenía que ser un hombre con condiciones de liderazgo. Y tenía que ser un hombre muy duro. Un hombre que había experimentado toda una carrera y había sobrevivido, una carrera militar en el ejército romano. Este hombre, este centurión, necesariamente tuvo que haber combatido muchas veces, tuvo que haber estado en muchas batallas y tuvo que haber visto muchas muertes y de hecho tuvo que haber matado muchas veces para sobrevivir esas batallas. Batallas cuerpo a cuerpo, con espadas, con lanzas, con flechas, batallas sangrientas. Así que este hombre vio morir a muchos y de hecho mató a muchos. Y también este hombre debió haber dirigido muchas crucifixiones. Porque hoy las crucifixiones parecen realmente algo extraño, pero en el Imperio Romano era algo muy común. Si bien no hay ningún recuento estricto de cuántas crucifixiones se realizaron, solamente en el Imperio Romano, porque las crucifixiones se realizaron en muchos pueblos, pero en el Imperio Romano, hasta que se abolió en el año 337, se calcula que hubo alrededor de 2 millones de crucifixiones. Así que imagínate que las crucifixiones eran algo de todos los días. A los costados de los caminos era común ver hombres o mujeres crucificados. Se crucificaba a los delincuentes, a los esclavos que habían faltado con sus amos, se crucificaba a soldados enemigos. Era la muerte más aterradora y más cruel, pero el Imperio Romano tenía la costumbre de crucificar para que la gente viera las consecuencias de faltar o de levantarse de alguna manera contra el imperio. Así que este centurión, este hombre endurecido por la batalla, también él habrá visto muchísimas crucifixiones y habrá también dirigido muchas, porque ahora estaba dirigiendo esta, específicamente la del Señor Jesús. Él con sus hombres estaba llevando adelante la crucifixión de Jesucristo. Y te decía que este hombre vio algo que nunca había visto antes. Después de haber presenciado tanta muerte, de haber participado en tantas muertes, ahora vio esta crucifixión con asombro. Esta crucifixión no era como las demás, como las que había visto antes.
Ningún prisionero se había comportado como el Señor Jesús ante una muerte tan brutal. Los prisioneros era común que maldijeran, que pidieran clemencia, que se quejaran. Y él vio cómo el Señor Jesús fue clavado por sus muñecas a una madera y sus pies, y fue levantado sin emitir ninguna maldición, ninguna queja. Y cuando estuvo allí arriba, completamente dolorido, herido, en lugar de maldecir, oró por sus enemigos, oró por los que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto era algo realmente extraordinario. Este hombre era completamente diferente al resto. Y él vio la manera en que el Señor estuvo todo el tiempo en la cruz, con total dignidad, lastimado, herido, pero no clamaba, no se quejaba. Llegó al extremo de mostrar bondad a uno de los malhechores que estaba a su costado, alguien que se había reído de él, que se había burlado, que lo había maldecido, y que después demostró este hombre arrepentimiento, y el Señor le dijo que estaría con él hoy mismo en el paraíso. ¿Quién hace eso? Nunca jamás había visto algo así. Y después, al mediodía, pasó algo con la naturaleza completamente inusitado, inesperado. A la hora en que el sol debía brillar con más fuerza, se hizo oscuridad total. Las tinieblas cubrieron la tierra. Y pasó esto por 3 horas. Claro que era sorprendente, claro que esto no era normal. Y era algo común en todos los que estaban siendo crucificados, que comenzaran a hablar incoherencias, porque en esa posición el oxígeno empieza a faltar del cerebro. Entonces las personas empiezan a tener alucinaciones y a hablar sin sentido. Pero Jesús habló siempre coherentemente, hasta el extremo de que antes de morir lanzó un grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todavía tuvo las fuerzas para clamar esas palabras. Y después de decir estas palabras, dice que expiró. Este hombre no podía dejar pasar todas esas cosas. Realmente esto era algo completamente extraordinario. Y Lucas dice que al ver todo eso, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Te das cuenta? Este hombre que había estado en tantas batallas, que había visto tantas muertes, que había participado de tantas muertes, este hombre que tenía las manos manchadas de sangre,
este hombre que era un romano, un gentil, no judío, pagano, idólatra, dice que ahora estaba dando gloria al Dios verdadero. Dio gloria a Dios, dice. Alabó a Dios, al Dios verdadero. Diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Él no estaba diciendo que Jesús era un hombre inocente. Él dijo, este hombre verdaderamente era justo. Este hombre era el único justo que él había conocido. Este hombre demostraba la justicia de Dios. El centurión había entendido quién era Jesús, el Hijo de Dios. De hecho, mirá lo que dice Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿entendés esto? El centurión se dio cuenta, porque vio eso, y también algunos de los soldados que estaban con él. Vieron todo esto que te acabo de decir, y temieron a Dios, dice, temieron y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo que no habían entendido los escribas, los fariseos, Herodes, Pilato, los sacerdotes y la mayoría del pueblo, estos hombres lo entendieron al ver la muerte del Señor Jesús. Y Mateo menciona un terremoto. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Entonces, además de lo que Lucas relata, él relató que se hizo de noche, el mediodía, y que esa oscuridad duró 3 horas, y que se rasgó el templo cuando el Señor Jesús entregó su espíritu, el velo del templo. Ahora vemos que también hubo un terremoto. Y de hecho ocurrieron otras cosas que solamente Mateo relata. Fíjate, te lo voy a leer. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Esto lo cuenta Lucas, lo vimos la semana pasada. Pero él sigue y agrega, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estas cosas ocurrieron, cosas sobrenaturales, ocurrieron cuando el Señor Jesús entregó su Espíritu. O sea que, aparte de la oscuridad, aparte de que el velo del templo se rasgó, hubo un terremoto, dice. La tierra tembló y las rocas se partieron. Quiere decir que era un terremoto fuerte. Se partieron las rocas. Claramente Dios estaba mostrando algo. Claramente estas cosas no eran naturales. La oscuridad no fue natural. Que el velo se rasgara, aunque seguramente el centurión ni se enteró lo del velo, pero el terremoto sí se enteró. Porque dice que las tierras se partieron. ¿Qué estaba pasando? Es que Dios estaba mostrando su ira. Lo vimos la semana pasada con la oscuridad. Y ahora con el terremoto. En el Antiguo Testamento Dios muchas veces demuestra su ira, su juicio por medio de este tipo de manifestaciones naturales. Dice, por ejemplo, 2 Samuel 22:8. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. La ira de Dios. El Salmo 68:8 dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios
de Israel. Dios se estaba manifestando a través de este terremoto. Las piedras, dice, se partieron, las rocas se partieron. Y tenemos que entender esto. ¿Vos te acordás cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén el domingo anterior? ¿Te acordás que la gente lo aclamaba y decía, bendito es el que viene en nombre del Señor, hosana? Y tiraban mantos y tiraban hojas de palmas a su paso. Él entraba montado en un pollino, dice, en un burrito. La Escritura dice que esto molestó mucho a los religiosos y se fueron y se quejaron ante el Señor Jesús. Fíjate lo que dice. Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. No querían que Jesús, que los discípulos dijeran esas cosas, que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Repréndelos. Y Él respondiendo dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y era lo que estaba ocurriendo. Los discípulos habían callado, se habían ido cada uno por su lado, y ahora estaban clamando las piedras. Las piedras estaban diciendo, ese que está ahí colgado, ese que fue crucificado, es el Hijo de Dios. Así que estas cosas extraordinarias ocurrieron cuando el Señor Jesús entregó su Espíritu. Y ocurrió algo más, dice Mateo. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Te parece extraordinario esto? Es extraordinario, ¿no? O sea, dice que el Señor Jesús entregó su Espíritu, hubo un terremoto y se abrieron los sepulcros. Seguramente se abrieron los sepulcros a causa del terremoto, porque acordate que los sepulcros, y seguramente en la zona donde fue la crucifixión había muchos sepulcros, eran agujeros cavados en la roca, eran pequeñas cuevas que se cavaban en la roca, ¿cómo se dicen las paredes de roca? Bueno, se cavaban y se tapaban, se ponían a los difuntos allí y se hacía rodar una roca redonda para tapar los sepulcros. Una cueva. Entonces, seguramente a causa del terremoto los sepulcros se abrieron, las rocas rodaron, se cayeron, las piedras redondas. Pero dice que salieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Wow! Esto sí que es extraordinario. Se levantaron en ese momento y dice que y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad. O sea que salieron de los sepulcros cuando Él entregó su Espíritu y 3 días después de la resurrección, entraron a la ciudad. ¡Wow! Muchos cuerpos resucitaron. Ahora, no estamos hablando de que estos muertos resucitaron con cuerpos glorificados. Estos muertos no resucitaron para no volver a morir. Eso va a ocurrir cuando el Señor regrese. Porque dice la Escritura, 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Él es el primogénito entre los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea que
La resurrección de los muertos va a ocurrir cuando Él vuelva. La resurrección donde las almas de los muertos se unan a sus cuerpos glorificados y nunca más mueran. Eso no es lo que ocurrió ese día. La resurrección de la que está hablando Mateo era del estilo de Lázaro. El Señor Jesús resucitó a Lázaro. Y hubo otras, el hijo de la viuda de Naín. Personas que volvieron a la vida, pero que luego volvieron a morir. Esto fue lo que ocurrió ese día. Una obra completamente extraordinaria, algo milagroso. Pero no te asombres de eso. Porque lo realmente extraordinario es que en esa cruz estaba el Hijo de Dios. Eso era lo extraordinario. Y todas estas señales, la oscuridad, el terremoto, el velo del templo rasgado, los muertos que salieron caminando, todas estas señales tenían el propósito de señalar, porque eran señales, lo que era verdaderamente extraordinario. Las señales tienen el propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Para eso son las señales. Y eso era lo que estaban mostrando estas señales. Y eso era lo que entendieron el centurión y estos soldados. Vieron lo que ocurrió y se dieron cuenta, entendieron, Dios les abrió el entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que sintieron gran temor. Era Dios, el Dios verdadero, obrando. Y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Esos soldados romanos, ese centurión, podemos decir que estas personas, tal vez los que clavaron a Jesús en la cruz, tal vez los que se sortearon las prendas del Señor y que se burlaron de Él, estas personas ahora encontraron la salvación. Estas personas creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Y fueron los primeros frutos de su aflicción, los primeros frutos de la cruz. El Señor Jesús dijo, Juan 12:32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La muerte del Señor Jesús había empezado a dar fruto y estaba atrayendo como un imán a todos los que habrían de ser salvos. Y comenzó con esos hombres. Los primeros convencidos por su muerte. Soldados romanos, los menos pensados. Un delincuente que estaba crucificado. Los menos pensados. Y aquellos que debían esperarlo, lo rechazaron. Entonces tenemos la reacción de estos soldados, convencidos ante la muerte de Jesús. Los primeros salvos después de su muerte. Y tenemos también a los condenados. Aquellos que vieron las mismas cosas, pero no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Dice el versículo 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Habían ido a ver un espectáculo. Habían ido a ver cómo moría Jesús. Ellos muchos de ellos habían recibido ese domingo a Jesús con algarabía, diciendo, este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, Hosana, el que viene en el nombre del Señor.
Y esa algarabía se había transformado en muy pocos días en odio. Ese viernes a la mañana, cuando Jesús fue llevado delante de Pilatos, esa multitud gritó: crucifícale. Y también esa multitud tomó responsabilidad sobre la condena a Cristo. Dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y habían ido en multitud a ver ese espectáculo, cómo sufría y moría ese que decía ser el Hijo de Dios. Y vieron lo mismo que vieron los soldados, y escucharon las mismas cosas que escucharon los soldados. Y también vivieron la oscuridad al mediodía, el terremoto, tal vez vieron algún conocido que había muerto caminando. Vieron las mismas cosas que los soldados, pero dice que viendo lo que había acontecido se volvían golpeándose el pecho. Volvían llenos de culpa, de pesar, porque entendieron de que Dios estaba enojado. Eran judíos, entendían que Dios mandó tinieblas porque estaba manifestando su ira, que mandó el terremoto porque estaba manifestando su ira. Y se golpeaban el pecho en señal de culpa, pero no tenían arrepentimiento, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Tenían la misma clase de sentimiento que tuvo Judas. Seguramente entendieron que Jesús era un hombre inocente, pero no creían en él como el Mesías. Estos hombres llenos de culpa, hombres y mujeres, iban derecho a la condenación y se la merecían. Era justo que fueran condenados. Pero el Señor Jesús, en su infinita misericordia, allí colgado, había orado por ellos. Y había dicho: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eran culpables, pero el Señor Jesús dice: pero no sabían, no entendían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Perdónalos. Estaba diciendo: Padre, atrasa tu ira. Atrasa tu ira. Y Dios, dice la Escritura, es lento para la ira y grande en misericordia. Y no los pulverizó en ese momento. No hizo caer su justicia sobre ellos en ese momento. Les dio tiempo. Y estos hombres, muchos de ellos, días después, 40 días después, pudieron arrepentirse verdaderamente. Esa culpa, ese golpearse en el pecho, se transformó en verdadero arrepentimiento. No todos, ni siquiera no la mayoría, pero muchos de ellos encontraron la salvación. Y leemos en el libro de los Hechos que en el día de Pentecostés Pedro se paró a predicar y dice así, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Pedro le dijo, ustedes lo crucificaron, arrepiéntanse. Y ellos se arrepintieron. Y leemos en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y en los días siguientes se añadieron varios más, miles más. Muchos recibieron el perdón. El Señor había orado. Y Dios escuchó su oración, porque el Señor no vino al mundo a condenar, vino al mundo a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que estaban los que fueron convencidos en ese momento, los que se llenaron de culpa, y algunos de ellos, esa culpa se transformó en verdadero arrepentimiento. Y en tercer lugar, estaban los confundidos. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Quiénes eran estos conocidos? ¿Quién te parece que eran? Probablemente sus apóstoles, sus discípulos, que estaban mirando de lejos. Tal vez Nicodemo, tal vez José de Arimatea. Juan menciona que en un momento Juan se acercó a él. Dice Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan se acercó en un momento, pero acá Lucas deja bien claro que estaban mirando desde lejos, probablemente por temor. Tenían miedo de que los capturen. Así que los discípulos estaban mirando desde lejos, sus conocidos. Y menciona a las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Juan las nombra. Dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estaban María, la hermana de su madre, que se llamaba Salomé, y que era madre de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, o sea que la esposa de Zebedeo. La mujer de Cleofás, que en otro lugar la menciona como la madre de Jacobo, el menor, uno de los apóstoles, y de un tal José. Y María Magdalena, que seguramente ustedes conocen, que era una mujer a la que el Señor le sacó 7 espíritus, 7 demonios, y que ella lo siguió durante todo su ministerio y que tuvo el privilegio de ser la primera persona que lo vería resucitado. Estas personas, estas mujeres, se habían acercado también en un momento a la cruz, pero también ahora lo estaban mirando de lejos. Y estas personas eran los confundidos, porque habían creído en Jesús, habían creído que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero ahora lo veían ahí muerto. Y lo habían visto morir de la peor manera. Y eso no era lo que se esperaba del Hijo de Dios, no era lo que se esperaba del Mesías. El Señor dijo muchas veces que iba a morir. Y también dijo muchas veces que iba a resucitar. Pero nunca entendieron eso.
Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la tristeza de esta gente era abrumadora. Estaban totalmente devastados porque nunca creyeron que iba a resucitar. Cuando las mujeres fueron a la tumba el domingo, no era para ver a un resucitado. Cuando les dijeron a los apóstoles que había resucitado, no lo creyeron. Ellos no esperaban que Jesús resucitase. Estaban devastados, estaban destrozados, estaban confundidos. Y así estuvieron hasta el domingo, en esa confusión. Y el domingo sus vidas cambiarían para siempre. Así que ahí tenemos las tres reacciones ante la cruz. Los convencidos por la muerte del Señor Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Los condenados, que ante las mismas evidencias no creen. Y los confundidos. ¿En qué situación te encontrás vos? ¿Convencido? Espero que condenado no. ¿Confundido? Si estás confundido, necesitas convencerte. El reino de los cielos no es para confundidos, es para convencidos. Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Hijo de Dios. El Señor puede transformar a un condenado en un convencido. A eso vino. Vino a salvar, no vino a condenar. Y el ejemplo es ese centurión y esos soldados. Si Dios pudo salvar a esos hombres, ¿cómo no te va a poder salvar a vos? Él vino a salvar, a hacer de lo vil, de lo peor, a hijos de Dios. Él vino a apartar un pueblo para sí mismo. Él vino a traer salvación. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo y es lo que está haciendo. Así que Él hizo todo, Él completó su obra. Y lo único que necesitamos nosotros es creer. Creer que ese sacrificio fue necesario para nosotros. Porque sin ese sacrificio estaríamos condenados. Si crees esto, entonces sos un hijo de Dios. Si crees esto y te sometés completamente a su señorío, si el Señor Jesús es tu Salvador y es tu Señor, entonces vos has sido hecho un hijo de Dios. Si todavía estás confundido, convencete. Arrepentite de tus pecados y cree en el Señor Jesús, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén.